¿Qué es el espiritismo? ¿Qué es el espiritismo? Algo que inclusive suele ser polémico para nosotros. Bien, el espiritismo, según lo define el profesor Allan Kardec, el profesor francés Allan Kardec, el espiritismo es la ciencia que estudia los efectos paranormales, los fenómenos paranormales. Eso es el espiritismo, es un estudio, es la ciencia que se encarga de estudiar los fenómenos paranormales. Eso es el espiritismo en sí. Allan Kardec, el profesor francés Allan Kardec, aprovecha de definir el espiritismo en conjunto con espiritualismo. ¿Por qué? Porque es importante, esto es vital saberlo, esto es de suma importancia saberlo. El espiritismo es, como lo digo, la ciencia dedicada a estudiar los fenómenos paranormales, mientras el espiritualismo, fíjese bien, espiritualismo, no espiritismo, sino espiritualismo es el espiritismo, pero mezclado con religión, con ritos, con dogmas, con creencias. Eso es el espiritualismo. Entonces, espiritismo es ciencia, repito, porque lo repito mucho porque tiene que quedar bien claro. Espiritismo es ciencia en favor de descubrir los fenómenos paranormales, describirlos, estudiarlos, dilucidarlos. Eso es espiritismo, mientras que espiritualismo es el mismo espiritismo, pero mezclado con lo que les digo, con dogmas, con creencias, con mitos, con religión, con rituales. Eso es espiritualismo. Entonces, espiritista es aquella persona que practica el espiritismo, o sea, que se dedica a la investigación, mientras que el que se dedica a los ritos, a las creencias con el espíritu, esa persona es espiritualista. Eso no degrada a nadie, no degrada al espiritista ni degrada al espiritualista. Cada quien, lo único es que hay que definir que cada quien esté en su lugar, en el lugar que le corresponde. El espiritismo ha sido una ciencia por el simple hecho de que utiliza la metodología de la investigación para llegar a unos resultados. La metodología de la investigación es la forma como ha definido, es la herramienta que ha definido la academia para poder certificar los resultados que se encuentran alrededor de un fenómeno, de un estudio, de un evento, de un suceso. Es la forma como se define, la metodología de la investigación. Eso es importante en la ciencia, la hemos utilizado, la metodología de la investigación, la hemos utilizado quienes nos hemos graduado en universidades, porque la hemos utilizado para certificar que lo que estamos exponiendo en nuestra tesis lleva el soporte de la ciencia, lleva el soporte de una metodología, lleva el soporte de una investigación. Por eso es importante la metodología de la investigación que está al servicio del estudio del mundo espiritual, llamémoslo así, de los fenómenos paranormales. El profesor Allan Kardec comenzó aplicando esa metodología por allá por el siglo XIX y fue dilucidando estos fenómenos y lo fue describiendo en varias obras que él tiene. Allan Kardec, el francés Allan Kardec, tiene en su haber muchas obras literarias que nos sirven para ir copilando conocimientos en torno a estos fenómenos paranormales, la interpretación filosófica que él le da, porque la respuesta a estos fenómenos y lo que se va digamos conquistando como respuesta a esos fenómenos se va estableciendo a través de respuestas filosóficas. O sea, la filosofía sirve para ir dando respuestas a esos fenómenos que se están estudiando. Me explico. El átomo se estudia de igual manera. El átomo se estudia a través de la filosofía. O sea, se pone la ciencia, para la ciencia, la filosofía, para ir interpretando los fenómenos que se van dando. Sin filosofía no sería posible establecer respuesta a los fenómenos. Simplemente estaríamos trabajando de manera empírica.
el átomo, por ejemplo, la ciencia del átomo, la ciencia aplicada al átomo se estudia, se ensaya y después se dan respuestas filosóficas a la conducta que tienen los elementos. Nadie ha visto el átomo, no existe hasta ahora persona alguna que haya visto el átomo, pero se sabe que hay una partícula minúscula que obedece al modelo, fíjese bien, responde al modelo que se ha creado en torno a la interpretación de lo que es un átomo. Entonces, los modelos sirven para interpretar algo. En este caso, el modelo del átomo que se ha ido creando con su, ¿cómo se dice? Con sus líneas de, con su, ¿cómo se llama eso? Con las órbitas del electrón, en donde gira el electrón en torno a un núcleo que tiene protones y neutrones. Entonces todo ese modelo ha ido adaptándose a la conducta que se han visto en los laboratorios y por lo tanto se han definido filosóficamente cómo es el átomo, porque el átomo nadie lo ha visto, igualmente que el espíritu. Hasta ahora no hay manera de decir que sí lo han visto, porque alguien puede decir que lo ha visto, pero usted tendría que creer en esa persona. Esa persona, él sí lo ve, pero usted no lo ha visto, entonces usted tiene que creer en eso. Mientras que en el caso del átomo, para que todos digamos que se vio, tendría que existir alguna manera de verlo, porque hasta ahora no se ha visto, porque es una partícula, es la partícula más pequeña hasta ahora, con la que se... No hasta ahora, es una partícula sumamente pequeña, que ni siquiera con ¿cómo se dice? Con el microscopio electrónico se ha logrado, ya que es, por ejemplo, para ver un electrón está girando en su órbita a la misma velocidad de la luz. ¿Cómo puedes ver un electrón a la velocidad de la luz? Si está girando a la velocidad de la luz, sumamente difícil. Todo lo que se ha visto, lo más que se ha visto, que he leído, son nubes de átomos, nubes que se interpreta que son los átomos que están en un cierto sector del espacio, pues ahí los ven. Entonces, ¿qué pasa? El espiritismo se estudia de igual manera. Se van ensayando, se van bordeando, se va arrinconando los fenómenos, y a medida que se va bordeando el fenómeno se van generando modelos que describen lo que pudiera ser un espíritu, lo que pudiera cumplir con lo que tenemos entendido como espíritu. Así se va estudiando el espiritismo, obviamente basado en las partes empíricas, porque la gente va ensayando y va diciendo y va comentando, y entonces uno comienza como a estudiar, ir bordeando ese fenómeno y va después haciendo las anotaciones, y esas anotaciones posteriormente uno lanza lo que sería la teoría filosófica en respuesta a los fenómenos observados. Allan Kardec fue uno de ellos. También tenemos a León Denis, quien tiene unas obras espectaculares de interpretación. Él es francés, León Denis es un francés también de la época de Allan Kardec. Entonces él escribe sobre su interpretación filosófica del mundo espiritual. Con todos estos fenómenos que se han ido observando, él aprovecha para ir describiendo lo que para él sería el mundo espiritual, la conducta, cómo funciona, y lo plasma para nosotros tener, digamos, como basamentos que nos sirva para seguir en el estudio del mundo espiritual y los fenómenos que han ido apareciendo. Tenemos también las obras de otro francés que se llama Gabriel Delaine, perdón. Gabriel Delaine tiene unas obras espectaculares, de verdad que su literatura es muy importante, porque él tiene detalles quizás más precisos. Claro, Allan Kardec arranca como el maestro, digamos, el precursor del espiritismo, y luego viene León Denis y después Gabriel Delaine, quienes apoyados también en esas obras pulimentan un poco más el concepto espiritual y lanzan sus postulados. A la par de ellos, quiero hablar también de personas, porque muchos pudieran decir, ajá, pero científicos, ¿y qué científicos se han involucrado con el tema espiritual? ¿Hay alguien así de peso en la historia de la ciencia que se haya involucrado con el tema espiritual? Pues sí lo hay. Y hay personalidades, no voy a nombrarlas todas porque si no voy a pasarme todo el video nombrándolo, pero sí hay personalidades que ayudan a darle peso específico a las investigaciones que se han hecho en torno al mundo espiritual. Por ejemplo, tenemos al gran científico inglés William Crookes. William Crookes
descubridor del metal talio. Él descubrió el metal talio que aparece en la tabla periódica. O sea, no estoy hablando de un neófito en ciencia, no estoy hablando de un principiante, no estoy hablando de un fanático que se pone a estudiar algo. No, estoy hablando de William Crookes. Búsquelo, William Crookes, un científico respetable. Fue miembro inclusive de la sociedad, de la Royal Society de Inglaterra, de la Sociedad Real de Inglaterra, como científico, premio Nobel. O sea, no estoy hablando de una persona caída de la mata, como se dice coloquialmente. No estamos hablando de una persona que tiene mucho peso. Él participó en estudios científicos, inclusive de fotográficos, en donde hubo materialización de una medium que permitió, a través de algo que se llama ectoplasma. Usted puede buscarlo porque no pienso extenderme aquí mucho. Busque lo que es materialización del ectoplasma. Él se tomó fotos con una medium que ella, al aportar ectoplasma, el espíritu podía cubrirse con ese ectoplasma y materializarse a la vista. Si eso es verdad o mentira, yo no sé, porque yo no estaba ahí, obviamente, pero todo pareciera decir, con la figura que estaba al lado de ese fenómeno, porque William Crookes aparece en las fotos para darle credibilidad al fenómeno. Usted me dirá si una persona con esa credibilidad, con esa etiqueta social que tiene de ser miembro de nada más y nada menos que de la Real Sociedad Científica de Inglaterra, usted me dirá si se va a prestar para una charlatanería de esa altura. Eso no quiere decir que yo avale el fenómeno. Lo que quiero decir es que nada más y nada menos quienes sí está avalando ese fenómeno es William Crookes, y están las fotos. Lo que pasa es que, claro, son fotos del siglo XIX, estudiarlas ahorita es un poco complicado, me imagino, o no sé si la tecnología ya lo permitirá. Entonces William Crookes fue dilucidando cada uno de esos fenómenos que él presenció. Al final de su carrera él se dedicó solamente al espiritismo. También tenemos al físico Oliver Lodge. Oliver Lodge, también, y escritor, se destacó dentro del estudio del espiritismo. Estamos hablando de un físico, no estamos hablando de alguien que cae de una nube y empieza a direccionar. No es un neófito, como digo, no es un principiante, es un físico destacado. De hecho, tiene el título real de Sir, o sea, SIR, le dan esa categoría porque fue un físico muy importante de la sociedad británica, así como lo fue Alfred Russel Wallace, quien fue el par de Darwin. ¿Se acuerdan de la teoría de la evolución de Darwin? Bueno, Alfred Russel Wallace también tenía su teoría, y eran como los pares que estaban en ese momento desarrollando la teoría de progresiva, pues la teoría de la evolución de la raza humana y de los animales. Entonces, no estamos hablando de personas que llegan por azar a estudiar el espiritismo. Son personas que tienen mucho peso académico, mucho peso científico, personas que, oye, créanme que para engañarlas hay que darlo, ¿no? Porque no son personas, vuelvo y lo repito porque quiero de verdad hacer énfasis, no, pues son personas nuevas, no son personas que tenían una idea fija ahí, déjame buscar esto. No, son personas que fueron dilucidando, personas que estudiaron, son personas serias, son personas que tienen un respaldo moral, son personas que tienen ante la sociedad una responsabilidad, que yo no creo que vayan a estar avalando fenómenos que no hay manera de hacerlo. También tenemos, por ejemplo, al astrónomo francés Camilo Flammarion, quien también, él era muy acucioso. Camilo Flammarion era muy acucioso, él inclusive en esa época, como era, a ver, las casas tenían muchas cortinas, entonces al momento de presenciar los fenómenos, él siempre trataba de buscar si había alguien escondido entre las puertas, entre las cortinas, porque si no, para sacarlo de ahí, pues él era muy acucioso. También está, no sé si han oído hablar de Arthur Conan Doyle. Arthur Conan Doyle es el creador del personaje Sherlock Holmes. ¿Se acuerdan? Aquel detective británico que trabaja con su adorado Watson, mi querido Watson, que le decía. Bueno, él digamos, al final de su época, él se dedicó a estudiar el espiritismo. Fue una persona, él escribió unas obras,
obras importantes sobre espiritismo, es bueno buscarlas para que usted se dé cuenta de la calidad de las escrituras de este señor, el británico Arthur Conan Doyle, quien era inclusive, era amigo, muy amigo, y estudiaban juntos. Ellos participaron mucho en sesiones mediúmnicas, en sesiones espirituales. Él era amigo de Harry Houdini, el escapista, el famoso escapista Harry Houdini. Ellos dos eran muy amigos, eran muy apegados, y los dos se dedicaron a investigar el mundo espiritual. Quiero reconocer que Harry Houdini, a través de la historia, lo que he leído, nunca estuvo convencido del mundo espiritual, pese a que lo estudió, porque él quería hacer contacto con su madre. La principal motivación que tenía Harry Houdini para estudiar espiritismo era contactar a su madre, y el mundo espiritual no lo complació, no lo satisfizo, porque, bueno, las razones las tendrá el mundo espiritual, sabrá por qué no permitió que Harry Houdini pudiera hacer contacto con su madre, o inclusive los espíritus que se presentaron. Harry Houdini descubría que eran charlatanerías. El mundo espiritual se presta para muchos charlatanes, para muchos embauques, para muchas falsedades. Eso quiero reconocerlo. Yo pienso que del 99.9%, del 100%, perdón, de los experimentos y de los fenómenos que vemos, el 99.9% son falsos. O son falsos, o son mal montados, o son malas interpretaciones, pero en sí la verdad sobre el espiritismo, yo pienso que yace en un 0.01% de veracidad. Mi punto de vista, el 0.1% son veraces. Por eso es que es tan delicado el espiritismo. Estudiarlo no es fácil, es complejo, es bien complejo estudiar el espiritismo. Entonces, tenemos, digamos, estos científicos que han ido colaborando, y por otra parte tenemos el mundo médico, llamémoslo así, los doctores en psicología, en sociología, que también se han dedicado a esta rama. Yo quiero nombrar aquí a un doctor en psicología llamado, un doctor norteamericano, el doctor Carl Wickland. El doctor Carl Wickland, su esposa era medium. La esposa del doctor Carl Wickland era medium, y él estudiaba a las personas que tenían insanidad mental, lo que normalmente llamamos locos, las personas que están en sanatorios por problemas mentales, lo llamamos también coloquialmente manicomio. Entonces él trataba a esas personas y comenzó, a través de su esposa, a conocer, a darse cuenta de unos fenómenos que no esperaba. Como su esposa era medium, cuando ella estaba cerca de estas personas con insanidad mental, habían espíritus que se pasaban de esa persona con insanidad mental, se pasaba al cuerpo de la medium, de la esposa del doctor Carl Wickland, y el doctor Carl Wickland empezaba a hablar con ese espíritu que estaba pegado a la persona que tenía insanidad mental. Entonces, ¿qué pasa? El doctor Carl Wickland se dio cuenta que lo que padecía el paciente, valga la redundancia, era efecto de una influencia que el espíritu ejercía sobre esa persona. Por ejemplo, si la persona caminaba como cojeando, sin tener ningún defecto físico para cojear, entonces el espíritu que iba hacia la esposa y por el cual podía Carl Wickland comunicarse, o sea, el doctor Carl Wickland hablaba con su esposa, pero no era su esposa, era el espíritu de la persona enferma. Él podía hablar con ese espíritu y se daba cuenta que ese espíritu era quien cojeaba, y él influenciaba a la persona facultada, porque tienes que tener una sensibilidad o una facultad, le influenciaba esa carencia, esa discapacidad que tenía el espíritu cuando falleció, y la persona lo vivía. La persona vivía esa deficiencia, esa discapacidad, sin tener discapacidad motora. Le influenciaba a la gente eso. Si a alguien le costaba hablar, o sea, un paciente que le costara hablar, por ejemplo, él descubría que esa persona tenía un espíritu que había fallecido quizás y se quedó con esa discapacidad de hablar, y entonces
esa discapacidad se le influenciaba al paciente. Y una vez que el doctor Carl Wickland lograba que ese espíritu que influencia a ese facultado viniera al cuerpo de su esposa, y él hacer un diálogo con ese espíritu, le decía: ya te tienes que ir al mundo espiritual, ya tú estás haciéndole daño a esa otra persona, la estás influenciando con tu dificultad de habla, por favor, va a venir a buscarte a alguien y te vas a ir. Efectivamente, según él reporta, ocurría eso, venía un espíritu, se lo llevaba, y ya la persona podía hablar bien, ya la otra persona podía caminar bien, ya la otra persona no tenía que ser el dolor de columna que físicamente le buscaban y nunca lo conseguían. Los médicos, ensayando a ver qué problema. No, porque yo tengo un problema de columna, porque yo tengo este problema, yo tengo aquel. Entonces los médicos indagaban en la parte física y nunca encontraban en el organismo de la persona un daño, pero la persona lo padecía. La persona padecía un dolor aquí, un dolor, le hacían placas, le hacían exámenes y todo, y no encontraban el dolor. Llegaba el doctor Carl Wickland, le hacía el estudio espiritual, el espíritu pasaba a la esposa, que es una medium, él hablaba con el espíritu le contaba que él murió porque le cayó un ladrillo aquí, por decir algo, le pegó en la cabeza y luego le pegó aquí. Entonces, estoy poniendo un ejemplo ahorita, ¿no? Porque usted puede leer esos casos en el libro, en la obra del doctor Carl Wickland, que se llama 30 años entre los muertos, o en inglés es 30 Years Among the Dead. 30 Years Among the Dead. Entonces, si usted busca ese libro, se lo puede bajar por internet, usted va a encontrar ahí esos reportes que hace el doctor Carl Wickland. Ya por ahí comenzamos a tener un poco más de soporte bajo la metodología que utilizaba el doctor Carl Wickland. El doctor Carl Wickland también tenemos a otro doctor en psicología, a otro doctor llamado Raymond Moody. Raymond Moody escribió un libro llamado Vida después de la vida. ¿Por qué Raymond Moody escribió el libro Vida después de la vida? Es bien sencillo. Raymond Moody, el doctor Raymond Moody descubrió que las personas que vivían un ECM, E de encuentro, C de cercano y M de muerte, las personas que vivían un encuentro cercano a la muerte, o sea, muerte clínica, no es muerte total, al menos yo lo veo así, no es muerte total, sino que es muerte clínica. O sea, los aparatos que miden la vida en el cuerpo decían: este ya está frito, este se murió. Bueno, cuando los aparatos decían este ya se murió, las personas a los minutos regresaban a su cuerpo, regresaban a la vida, perdón, es lo que quiero decir, regresaban a la vida y comenzaban a relatar qué habían vivido mientras su cuerpo estaba en un periodo de muerte clínica. Las personas llegaban a decir inclusive intimidades de quienes estaban en el quirófano alrededor de él, y de repente atendían un teléfono, una llamada, o leían un papelito o algo. Le decía: tú estabas leyendo, yo vi cuando tú estabas leyendo un papelito, yo vi que fuiste a leer, porque yo estaba arriba flotando y te vi, yo vi que tú le dijiste esto a esta enfermera, yo vi que tú saliste aquí al pasillo y saliste y te viste con una persona que estaba vestida de amarillo y tenía. Entonces le da muchos detalles a quienes estaban en el quirófano, y que era muy difícil para un cuerpo que está tirado en la cama dilucidar qué pasaba fuera inclusive del quirófano, pero la persona lo decía. Y vi, doctor, cuando usted le dijo a su asistente que bueno, que aquí vamos a operar de esta manera y de aquella, entonces los doctores se quedan en shock, porque dicen: pero tú estabas dormido, ¿cómo pudiste tú? Además ya estabas muerto, ¿cómo es posible que tú hayas escuchado todo eso? También las personas aprovechan de relatar y dicen: no, pero es que cuando caí en conciencia de perder la vida, yo fui vi un túnel, vi una luz al final, una luz que era muy brillante pero no encandilaba. Yo vi a mi abuelo, vi a mi tío, y vi una vecina. Pero lo que me extraña es que la vecina no está muerta, pero ella estaba ahí. Pero resulta que él no sabía que la vecina sí había muerto, o resulta que él no sabía que un primo lejano que él vio en el plano espiritual sí estaba muerto. Entonces comienza Raymond Moody a decir:
wow, aquí hay algo digno de estudiar, aquí hay algo muy importante por estudiar. O sea, ¿cómo es posible que tú estando en el quirófano viste a esos seres y das unos detalles exquisitos, y no solamente es que es del detalle exquisito, fíjese algo, parte de lo importante de esto es que personas que no se conocen, personas de diferentes latitudes inclusive, narran eventos muy parecidos. Personas que inclusive son escépticas del mundo espiritual narran eventos muy parecidos. O sea, el encontrarse en un túnel y todo esto que han dicho que eso se llama, me acuerdo ahorita, cuando falta oxigenación al cerebro, que todos sufren ese fenómeno. Pero es que no solamente es verte en el túnel, porque hay muchos que no se ven en el túnel. Hay muchos que van a un campo y es una felicidad. Hay muchos que dicen que la visión es muy, muy nítida. El sonido que se escucha es muy, muy nítido. O sea, en el mundo espiritual que ellos narran, dan unos detalles tan hermosos, digámoslo así también, tan hermosos y compilados, ojo, con los eventos de veras seres desencarnados, o sea, seres que ya fallecieron, y seres que fallecieron y tú no sabías, peso específico a la investigación que hizo Raymond Moody y escribió el libro Vida después de la vida. Un libro muy importante que la gente que esté interesada en el mundo espiritual, en la ciencia del espiritismo, debería estudiarlo, debería tenerlo como cabecera. También está la obra de la doctora Edith Fiore y de Brian Weiss. La doctora Edith Fiore hizo un PhD, o sea, nada más y nada menos, Philosophy Doctor. Hizo un PhD, un doctorado en psicología, estudiando los efectos que tienen vidas pasadas en las vidas presentes. O sea, los traumas, las experiencias que hemos tenido en vidas pasadas repercuten duramente en las vidas presentes. Traumas que te puedes traer, por ejemplo, gente que le tiene miedo a la oscuridad, entonces resulta que en su vida pasada, antes de morir, estuvo encerrada en un cuarto oscuro y en ese cuarto oscuro la torturaban, le hacían mucho daño y esa persona al final murió y se viene con eso en su próxima encarnación, cuando vuelve a nacer, trae ese trauma y entonces cuando está en un cuarto oscuro se asusta porque no quiere estar en un cuarto oscuro, pero no sabe por qué. Entonces la doctora Edith Fiore comenzó a hacer una tesis doctoral en torno a ese efecto que hay de las vidas pasadas en las vidas presentes, o sea, los traumas pasados, cómo influyen en tu vida actual. Y llegó a conclusiones que, bueno, tanto es así que su tesis doctoral fue aprobada. Igualmente el doctor Brian Weiss, él era doctor del Monte Sinai, el hospital Monte Sinai que en Estados Unidos, y él hizo un estudio muy parecido al que hizo Edith Fiore, también cómo las vidas pasadas repercuten en nuestra vida presente. Él tiene un libro que se llama Muchas vidas, muchos sabios, y ahí usted puede leer todos los reportes de los estudios que él hizo. La doctora Edith Fiore tiene un libro que se llama Usted ya estuvo aquí, muy bueno el libro, en donde ella reporta todos esos casos, demarca la literatura, las referencias literarias que utilizó, como personas de la India que estudian mucho la reencarnación y de otras zonas geográficas que también estudian de manera, en la universidad, ojo, estoy hablando de la universidad, no estoy hablando de una organización que se creó ahí para estudiar, no, estoy hablando de temas universitarios, estoy hablando de la academia puesta al servicio del mundo espiritual. O sea, estamos hablando de algo que tiene peso, algo que no es, algo que tiene epistemología, algo que tiene de verdad basamento como ciencia social, tiene basamento para salir con respaldo ante cualquier pregunta que se pueda realizar. Entonces también tenemos obras, por ejemplo, Joaquín Trincado, tenemos obras de Joaquín Trincado que son muy buenas. Las obras de Abel Mejía, que son un poco difíciles, el filósofo Abel Mejía, venezolano. Joaquín Trincado nació en Navarra, España, estoy hablando de... Él nació en 1876, si mal no recuerdo, y se vino a Argentina, se vino por ahí por el año 900 o 901, algo así, o por esos años. Se vino a Argentina y comenzó a estudiar espiritismo ahí y tiene unas obras interesantes. Igualmente, Abel Mejía es venezolano, es un filósofo que se dedicó a estudiar las obras de Joaquín Trincado y después fundó una escuela
de filosofía espiritual muy interesante. Ahí fue donde yo comencé mis estudios. Yo estoy estudiando espiritismo de los 13 años, tengo hoy 50. Bueno, ayer cumplí, 24 de marzo de 2020, cumplí 50 años. Y algo que me ha gustado muchísimo es ir descubriendo poco a poco cómo se va formando, escuche bien, cómo se va formando el modelo de lo que es un espíritu. O sea, me explico. Así como está, como se modela el átomo nadie lo ha visto, vuelvo y repito, pero se crea un modelo en donde todos nos entendemos con ese modelo. Bueno, el átomo son cargas negativas, que son los electrones, tienen unas órbitas que giran en torno a un núcleo, y ese núcleo son cargas positivas y neutras que hay, y por lo cual gira en torno a eso los electrones. Bueno, ese modelo que todos hemos visto, que es el que se maneja actualmente, igualmente ocurre en el espiritismo. En el espiritismo se forma un modelo de lo que es un espíritu. Eso se viene moldeando desde Allan Kardec, quien junto a todo lo que había él aprendido, de lo que le habían dicho los espíritus, de lo que había recolectado de otras informaciones, y forma un modelo en el cual él habla que está el espíritu, el periespíritu y la materia como tal. O sea, digamos que tres entidades: el espíritu, el periespíritu y la materia. Entonces, él habla inclusive, igual lo habla León Denis y Gabriel Deleuze, que el espíritu es la entidad, digamos, inteligente, la energía como tal. La energía como tal, ese es el espíritu, el verdadero yo, el ego, la conciencia, la mente, eso es el espíritu. Mientras que el periespíritu es algo que es ya como materia, ya no es energía, sino que es materia, algo material, pero material como la carne. No es tan así. Ellos la definen como una materia quinta esencial, o sea, muy refinada, es una materia muy sutil, tan sutil que no la podemos ver, no podemos ver esa materia porque es muy sutil, pero esa materia es la que le sirve de vestido al espíritu. Esa es la materia que posee el espíritu para poder tener contacto con el exterior. El espíritu, a través de esa materia, puede inclusive tomar al cuerpo, al que encarna. Por ejemplo, este cuerpo, para mi espíritu poder haberlo tomado, utilizó al periespíritu, que después lo vamos a definir de otra forma, al periespíritu para poder conectarse. Entonces, está el espíritu, el periespíritu y el cuerpo. Pero esto es la definición del siglo XIX y entrando el siglo XX, porque ahora hay otras definiciones que a mí me parecen que son mejores. Viene Allan Kardec junto a León Denis, junto a Gabriel Deleuze y otros autores más, y definen eso: espíritu, perispíritu y cuerpo. Luego viene Joaquín Trincado y ya define espíritu, alma y cuerpo. Esa definición me gusta más. Y mantiene digamos, esa misma concepción del espíritu, el alma y el cuerpo. El espíritu es la entidad inteligente, la inteligencia, la verdadera, el verdadero yo, el verdadero ego, la conciencia, la mente. Eso es el espíritu, eso es el espíritu. El alma es esa materia quinta esencial, que es quien se utiliza para poder unir el alma, el cuerpo y el espíritu. Me explico. El alma, como lo digo, que lo llaman perispíritu inicialmente, el alma es quien ayuda al espíritu a tomar el cuerpo, a tener contacto con lo exterior en el universo. Entonces, tendríamos espíritu, alma y cuerpo. Esta materia viene ahora Abel Mejía, el filósofo venezolano, y vuelve a definir espíritu con 5 atributos. 5 atributos le pone al espíritu, o le define al espíritu 5 facultades al alma. Ya él dice que el alma tiene 5 facultades, como por ejemplo una de ellas que es elasticidad, y que la gente dice que es el cordón de plata, porque los videntes pueden verla como un cordón de plata cuando se estira. El alma, que es elástica, ¿okay? Que tiene la facultad también de archivar
encarnaciones pasadas o las vidas pasadas. Él habla de 5 facultades, y está el cuerpo que tiene los 5 sentidos. Entonces, cada vez se va redefiniendo aún más, o se va haciendo más específico en torno a lo que es el modelo que conforma aquello que llamamos espíritu, que es el espíritu. Y por eso es que se ha llegado a establecer ya con mayor precisión qué es un espíritu. El espíritu, hay gente que dice que lo ha visto, conozco mucha gente que lo ha visto, pero que todos tengamos certeza de haber visto un espíritu. Yo por lo menos no lo he visto. Yo no he visto un espíritu. Yo no puedo decir que el espíritu existe porque yo lo vi. Hay gente que sí lo ha visto o que dice que lo ha visto. Entonces, para eliminarnos eso de que este sí lo ha visto, aquel no lo ha visto, yo tengo que creer en este, o yo tengo que creer en aquel, o yo no quiero creer en ti, pero sí quiero creer en... Para evitar esa polémica que se va a desarrollar, que se ha desarrollado mientras se habla de lo que es el tema espiritual. Por eso es que se genera un modelo, que usted puede o no haberlo visto el espíritu, pero hay un modelo que responde a eso. Me voy a explicar. En torno al estudio del espiritismo, yo tuve la oportunidad de hacer estudios hipnóticos. Tuve la honra, la fortuna, de tener una persona que era muy buena en temas de hipnosis. Cuando digo muy buena es que se prestaba de muy buena forma a ser hipnotizada esa persona. Esa persona, a medida que le iba hipnotizando, cada vez caía en estados más profundos de sueño, mucho más profundos. Sus estados de hipnóticos eran cada vez más profundos y podíamos llegar a experimentos, digamos, más complejos que los iniciales. Voy a dar un ejemplo. Una vez, guiándome por el curso de hipnosis que está escrito en el libro El magnetismo en su origen, de Joaquín Trincado, comencé a hacer un ejercicio que era el siguiente. Le pedí a mi madre que escribiera una carta, la doblara y la metiera en alguno de los muebles, debajo de uno de los cojines de los muebles de la casa. Mi madre escribió la carta, yo no supe qué escribió. Ella escribió la carta, la dobló y la metió en uno de los muebles de la casa, en la sala de la casa. Posteriormente yo llamo a la persona con la cual hacía los experimentos hipnóticos. La persona sube a la casa, vamos a la habitación y en la habitación comienzo el proceso hipnótico, duermo a la persona, cae en un estado hipnótico profundo y comienzo a estudiarlo, ¿no? Entonces le digo: necesito que vayas a la sala de la casa, necesito que busques una carta. La persona me dice: ya estoy en la sala. Yo le digo: ok, busca la carta. La persona encuentra la carta después de un tiempito, no fue tan rápido que la encontró. Encontró la carta, me dice: encontré la carta. Ok, ahora lee la carta. Le costó, pero a la final la leyó. Le tomó tiempo leerla, pero a la final la leyó. Posterior a que la lee, yo le digo: ok, dime qué dice la carta. La persona me dice una sola frase. Yo dentro de mí digo: no es posible que la carta sea nada más una frase. Bueno, terminó la sesión, desperté a la persona, la saqué del trance hipnótico, voy a la sala, busco la carta, la traigo a la habitación, la abro y son 12 líneas escritas. No una frase, eran 12 líneas que había escrito mi madre en esa carta. ¿Qué pasó? Una vez que yo leo la carta, me doy cuenta que la frase que la persona hipnotizada me dio es un resumen de las 12 líneas. O sea, la persona tuvo la capacidad de, estando su cuerpo presente en la habitación, sin su cuerpo se quedó conmigo, ir hasta la sala, leerla, encontrar la carta, leerla, interpretarla y resumirla. Entonces, fíjense bien, no se pierdan, fíjense bien. Entonces, ¿qué fue hasta allá? Leyó la carta, la interpretó y me dio un resumen de ella. Lo que va hasta allá cumple con el modelo de lo que es un espíritu. O sea, para nosotros lo que se ha definido como espíritu cumple con eso que ese experimento que les acabo de contar. Lo digo así porque quiero cumplir con los parámetros científicos. No puedo asegurar que sea el espíritu.
pero sí puedo asegurar que cumple con el modelo de lo que se ha descrito como un espíritu. Maulla, tiene cola, 4 patas, es un gato. ¿Sí me explico? Entonces, eso es el espiritismo. El espiritismo, le voy a decir algo, el espiritismo es muy complejo. Yo siempre lo digo, 99% de los casos no los acepto, yo acepto el 0.1%. En el espiritismo está envuelto mucho la subjetividad. Por ejemplo, voy a referirme no al experimento del átomo. El átomo es objetivo, el átomo tiene una conducta igual si las condiciones son las mismas. El espíritu no siempre se conduce igual, pese a que las condiciones sean siempre las mismas. ¿Por qué? Porque hay un elemento importante que es libre albedrío. El espíritu tiene libre albedrío, el átomo no. El átomo está fijo a la ley de la naturaleza, el espíritu no, el espíritu es libre de actuar. Entonces un espíritu te puede engañar, un espíritu te puede actuar de una manera hoy, de otra forma mañana, dependerá del ánimo que tenga. ¿Me entiendes? Todo eso confluye en que estudiar el espiritismo sea más complejo que el átomo. El átomo, si siempre lo pones en una misma condición, lo estudias aquí en China, en Singapur, en África, en Norteamérica, donde tú lo estudies siempre va a ser el mismo si le conservas las condiciones. El espíritu no, el espíritu bajo las mismas condiciones, no a juro se va a conducir igual, porque tenemos libre albedrío, tenemos emociones, somos subjetivos. Entonces es muy complejo. Fíjese que, por ejemplo, cuando un espíritu se comunica, es muy complejo saber si se está comunicando de verdad o si es que el medium está fingiendo. ¿Cómo sabe uno si el medium está fingiendo o no? Bueno, hay técnicas en las cuales tú tratas de eliminar el máximo por ciento de incertidumbre para que la certidumbre sea lo máximo posible. Entonces, todo lo que puedas ir descartando como pruebas, como tienes que ser sagaz, tienes que hacer preguntas para confundir al medium para ver si cae en la trampa, lo que los policías llaman, le voy a poner un peine, le voy a poner una trampa para hacer preguntas capciosas, a ver si el medium se confunde. Y entonces vas probando la moralidad también del medium. Hay que ir probando si de verdad el medium con que estamos trabajando es una persona de alta moral, porque si es de baja moral, todo lo que salga por ese medium está muy colmado de incertidumbre. Por ejemplo, ¿cómo sabes uno si de verdad se está comunicando un medium, un espíritu? La otra cosa, ¿cómo sabes que imagínense que vamos a poner que el espíritu que se está comunicando es cierto, es un espíritu? ¿Cómo sabes que lo que él te dice es cierto? Yo he visto muchos espíritus, no con los ojos, sino he visto muchos casos de espíritus que son no tienen nada que... Yo conozco, modestia aparte, conozco mucho de historia. No soy un historiador, pero sí conozco muchos temas de historia que a mí me sirven para quien se diga ser tal. Yo le digo, tú eres tal, ¿qué pasó en tal fecha? Por decir algo. Entonces tú ves que te responden unas loqueras que te dicen, oye, menos mal que por lo menos esas preguntas capciosas me sirven para ir demostrando que este no es quien dice ser. Uno tiene que ser muy sagaz para estudiar espiritismo. Tiene que tener como maldad, pero no maldad insana, no esa maldad de querer hacer daño, ¿no? Sino que conocer la maldad para ver si uno hace caer al espíritu. Hay muchas veces que he hecho unas preguntas capciosas y me han corregido los mismos espíritus. Tú dices, oye, aquí como que estamos en presencia de alguien serio. Entonces comenzamos a indagar más, ponemos algunas trampitas extras a ver si esa persona de verdad es quien dice ser, a ver si de verdad el medio, hay trampas para saber si el medium de verdad está dando posesión de un espíritu, porque hay medium que dicen estar dando posesión, pero es mentira, no hay ningún espíritu ahí, no hay espíritu que haya posesionado al medium. Entonces a veces se utilizan videntes, personas que tienen la facultad de ver, personas que tienen la facultad de oír, y entonces también te apoyas con ellos, como hacía un científico. Él ponía a un medium en una sala y ponía a otro medium en otra sala y no se comunicaban. Entonces él le decía al espíritu de esta sala, le decía, lo que me digas aquí me lo vas a repetir allá. Entonces él aquí le decía algo y después tenía que repetirlo aquí. Son métodos que se van utilizando para irle dando certidumbre a la investigación, para darle peso epistémico a través de la metodología de la investigación. Eso es espiritismo. Eso es darle
connotación científica a un estudio, al fenómeno paranormal. Ahora, ¿qué le pido yo a usted? Sea sagaz, no crea en todo lo que le dicen. Yo creo que el 0.1% es real, lo demás es descartable. Ahora usted dirá, bueno, pero si el 99.9% es mentira, entonces, ¿cómo hace uno para seleccionar el 0.1%? Es que de ese 99.9%, el 90% son tan evidentes que usted los descarta de una vez. Entonces ya le queda un 10%. De ese 10%, ya como usted ya está más dado dentro de lo que es el estudio del espiritismo, ya puede descortar con facilidad un 5%. Entonces le queda ese otro 5% y ahí un 4.9%. Bueno, hay unas técnicas que uno va refinando y uno va diciendo, bueno, esto sí, esto no. Y aparte que no siempre es que sean descartables del todo. Hay ciertas cositas que dicen que usted, por ejemplo, de una comunicación, usted pudiera asumir fácil un 50% de personas creíbles, ¿no? De personas de alta moral. Usted pudiera creer o pudiera tomar como cierto para su investigación, para sus reportes, para sus anotaciones, un 50%. Pero un 50% aquí, un 50% allá, un 25% por aquí, un 30% por acá, un 40% por allá. Entonces de repente ya usted va llegando, no es sumar de manera algebraica, no. De repente usted va acumulando tanto conocimiento como para ya llegar a un 70% de fiabilidad en el estudio de un fenómeno X. De un fenómeno X porque lo estudió con este medio, con aquel medio, el reporte de otro libro, una obra de un autor. Entonces usted va compilando toda esa información y se va formando un modelo de respuesta a lo que usted está investigando. Entonces, filosóficamente ya usted puede dar una respuesta. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que vamos teniendo esos reportes, por ejemplo, los ESM, de los que le estoy hablando, que lo voy a hablar después, más adelante, voy a hacer otros videos para reportar ESM, quiero hablar también de suicidio, quiero hablar de eutanasia, quiero hablar de reencarnación, quiero hablar de muchas cosas en torno al tema espiritual, pero videos que van a venir más adelante. Entonces, eso que usted está observando, eso que usted está viendo, es lo que va a permitir que sus anotaciones usted vaya alcanzando una conclusión. Y esa conclusión usted la deposita en un modelo que presenta a la sociedad. Esto es lo que yo interpreto como espíritu. ¿Existe o no el mundo espiritual? Mi convencimiento propio, yo no tengo cómo demostrarlo, pero yo pienso que sí, porque ya los fenómenos y los modelos que se han creado en torno al mundo espiritual no es que así lo demuestran, sino que le dan ese peso de veracidad que tiene el concepto del mundo espiritual. El mundo espiritual está inundado de fenómenos, muchos fenómenos, que nos dicen que el mundo espiritual existe. De hecho, si el mundo espiritual no existiese, no tendría sentido la vida, no vivir lo moral. Por ejemplo, la reencarnación es un hecho que avala lo moral, y lo voy a repetir en mi video de reencarnación. La reencarnación es lo único que justifica lo moral. O sea, la moral, si no hay reencarnación, no se justifica. Viva su vida como le da la gana. Usted quiere robar, robe. Usted quiere mentir, mienta. Usted quiere hacerse rico sin trabajar, hágalo. Total, usted cuando se muera se acabó. Pero como no es así la vida, y eso lo voy a explicar bien en la reencarnación, en el tema de la reencarnación, entonces lo moral se justifica por la reencarnación. Sin la reencarnación no se justifica lo moral. Eso lo vamos a ver más adelante. Quiero hablarles sobre los que se suicidan, quiero hablarles sobre la eutanasia, quiero hablarles, repito, sobre reencarnación. Muchos temas quiero tocar más adelante, las ESM, quiero hablar sobre lo que es quiero hablar del karma o expiación. Quiero definir, para que definamos bien qué es el karma o la expiación. Quiero que hablemos un poco de eso. Vamos a hacer otro video para tocar todos esos temas que les estoy hablando, ¿okay?